Bueno, me llamo Pablo Solón, he sido activista social toda mi vida y actualmente soy embajador del gobierno de Bolivia ante las Naciones Unidas representando al presidente Evo Morales. Y mi función principal en este Foro Social Mundial es el de escuchar, el de dialogar, el de recoger las propuestas de los diferentes sectores para, como gobierno, como representante ante las Naciones Unidas, ver de que estas propuestas lleguen a los espacios oficiales, se discutan y se aprueben, se tomen en cuenta. Este ha sido el caso, por ejemplo, del derecho humano al agua, una reivindicación de los movimientos sociales por décadas, que el año pasado la presentamos en el formato de una resolución para la Asamblea General, y después de un proceso de negociación de unos 3 meses, la llevamos a voto. Y la abrumadora mayoría de los países votaron a favor, algunos se abstuvieron, pero nadie votó en contra, y ahora sí, el derecho humano al agua y al saneamiento es algo reconocido en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un salto cualitativo desde hace 60 años atrás, porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no estaba consignado. Entonces eso es lo que uno puede hacer, llevando, traduciendo estas propuestas, estas iniciativas hacia los espacios oficiales multilaterales. En ese marco, nosotros hemos expresado nuestra opinión en relación a los grandes desafíos que tenemos para la próxima reunión del G20. Creemos que lo que fundamentalmente tienen que discutir los movimientos sociales son alternativas concretas. Tenemos que pasar del análisis y la crítica a la propuesta. Nosotros vemos que en el G20 lo que se busca fundamentalmente es, de alguna forma, secuestrar la democracia de 192 naciones a solamente el manejo de 20 países que por su peso económico se consideran prácticamente con la autoridad de poder marcar y definir el curso a seguir para el resto. Y esto no es posible. Nosotros tenemos que ir hacia un fortalecimiento de la democracia y no un achicamiento de 192 países a 20. Desde Bolivia, desde lo que fue la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, nosotros hemos planteado más bien que hay que ir a una democracia global, hacia referéndums mundiales en los cuales se ponga en consulta de la población mundial temas fundamentales como el cambio climático, la crisis económica, lo que está pasando con las guerras, porque ya es tiempo de que la humanidad decida su futuro y esto no sea cada vez más limitado a solamente algunas personas a nombre de 6.000 millones de habitantes. Los grandes temas que tenemos actualmente en debate tienen que ver, en primer lugar, con los temas del cambio climático y de la relación hacia la naturaleza. Nosotros, como Bolivia, nos opusimos a las decisiones de Cancún sobre cambio climático, porque allí los países desarrollados se comprometían a hacer reducciones de gases de efecto invernadero de apenas un 13 a un 17%, lo que lleva a un incremento de la temperatura en este siglo de 4 grados centígrados, algo que es fatal para la vida humana y la vida en general. Por eso nosotros dijimos, no podemos aceptar una decisión de estas características bajo ninguna circunstancia, y es fundamental que quede claro, una alerta a todo el mundo y a los movimientos y pueblos del mundo de que tenemos que hacer algo, porque si este camino continúa y se refuerza en la próxima conferencia de cambio climático en Sudáfrica, vamos a estar consolidando la consumación de un infierno en el planeta Tierra. El otro gran tema fundamental que está en debate es el tema de cómo restablecer la armonía, el equilibrio con la naturaleza. La propuesta que viene de parte de los países desarrollados es a través de más capitalismo, a través de introducir mecanismos de mercado a la naturaleza.
Ellos están promoviendo lo que se denomina la economía verde, un capitalismo verde. El nombre de verde, más que por naturaleza, tiene que ver con el color del dólar, porque lo que quieren es que se paguen por los servicios ambientales. Ya lo están promoviendo a nivel de los bosques con lo que se denomina la iniciativa REDD, y el objetivo central es que haya dueños de estos servicios ambientales y que si hay dueños, entonces estos se encargan de preservar sus intereses ahí y solo van a preservar dichos intereses si tienen ganancia, o sea, si los pueden comercializar en el mercado. Nosotros claramente frente a este enfoque mercantil hacia la naturaleza pensamos que hay que ir por un enfoque absolutamente distinto, que reconozca que la naturaleza no es un objeto, no es una cosa que uno puede alterar, modificar o comercializar a su gusto y antojo, sino que la naturaleza es nuestro hogar. Nosotros somos parte de un sistema único con la naturaleza y el error que hemos cometido, error fundamental del sistema capitalista, es tratarla como una cosa y no como algo que tiene que ser preservado, del cual nosotros somos parte como comunidad y que tiene derechos así como tenemos derechos nosotros los seres humanos. Si queremos preservar los derechos humanos en este siglo, tenemos que preservar los derechos de la naturaleza. La naturaleza también tiene el derecho a la vida, a existir, el derecho a su integridad, el derecho a reproducirse, el derecho a interrelacionarse con las otras partes del sistema. Y solo si reconocemos en este siglo de que todas las partes de este único sistema Tierra tienen los mismos derechos y que tienen que ser todos preservados para que el sistema funcione de manera armónica y equilibrada. Son dos enfoques absolutamente distintos. Un enfoque que nos tiende a decir que las reglas del mercado, de la oferta y la demanda van a acabar nivelando y equilibrando este desbalance que hoy vivimos con la naturaleza. Y otro enfoque, el enfoque que viene desde las culturas más indígenas, más tradicionales en diferentes partes del mundo, que plantea que lo que tenemos que cambiar es este relacionamiento con nuestra naturaleza, con nuestra madre tierra. Otro de los temas muy preocupantes es cómo se va a financiar las necesidades de los países en vías de desarrollo para combatir los temas de la pobreza, para combatir los impactos del cambio climático. Estamos viendo que en cambio climático van a destinar apenas de fondos públicos, en verdad, no más de 15 billones de dólares los países desarrollados responsables fundamentales del cambio climático. Esto es una injusticia absoluta porque representa apenas el 1% de lo que destinan para los presupuestos de defensa, seguridad y la guerra en los países desarrollados, cifra que alcanza más o menos a 1.5 trillones de dólares. Es decir, la seguridad, la defensa, tiene 100 veces más recursos que los países en vías de desarrollo, que los países afectados por el cambio climático, para poder hacer frente a los impactos de esto que fue provocado precisamente por los países desarrollados. Nosotros creemos que iniciativas como las que fueron o las que son del Tobin Tax tienen que empezar a dar pasos. Pensamos que esta propuesta de crear un mecanismo de impuesto a las transacciones financieras tiene que ser debatida, discutida y considerada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es fundamental que los gobiernos se pronuncien sobre la necesidad de crear un impuesto de estas características para que haya un fondo que realmente ayude a resolver los problemas del subdesarrollo, de la pobreza y del cambio climático en los países en vías de desarrollo. La gran mayoría de los países en vías de desarrollo han venido esperando a lo largo de las últimas décadas que hayan los recursos económicos para atender estos temas y esos recursos no han aparecido hasta el día de hoy de manera significativa. Es el tiempo de crear un mecanismo que no esté sujeto a la voluntad de un gobierno o un presidente de turno y que garantice estos recursos para la población, sobre todo de los países en vías de desarrollo, para los sectores que más lo requieren. Perfecto. Muchas gracias. Por décadas
que el año pasado la presentamos en el formato de una resolución para la Asamblea General, y después de un proceso de negociación de unos 3 meses, la llevamos a voto. Y la abrumadora mayoría de los países votaron a favor. Algunos. Bueno, me llamo Pablo Solón, he sido activista social toda mi vida y actualmente soy embajador del gobierno de Bolivia ante las Naciones Unidas representando al presidente Evo Morales. Y mi función principal en este Foro Social Mundial es el de escuchar, el de dialogar, el de recoger las propuestas de los diferentes sectores. Para, como gobierno, como representante ante las Naciones Unidas, ver de que estas propuestas lleguen a los espacios oficiales, se discutan y se aprueben, se tomen en cuenta. Este ha sido el caso, por ejemplo, del derecho humano al agua. Una reivindicación de los movimientos sociales se abstuvieron, pero nadie votó en contra, y ahora sí, el derecho humano al agua y al saneamiento es algo reconocido en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un salto cualitativo desde hace 60 años atrás, porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no estaba consignado. Entonces, eso es